Hola, en esta ayudantía vamos a estar viendo toma de decisiones de corto plazo. En el ejercicio 1 nos dicen, el yacimiento cuprífero Santa Ignacia de la Salvación y la Divina Esperanza tiene la siguiente estructura de costos de producción. Entonces nos dan el material directo, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación variable y también los fijos. Y todos nos están dando en unitario. La libra de cátodos de cobre procesados, terminados y vendidos durante la última temporada fueron de 40 millones. El precio en el mercado ha alcanzado de 2,03 dólares por libra y la compañía duda si seguir vendiendo, ya que tiene gastos fijos de administración y ventas por $660.000 anuales. En la primera pregunta nos piden, ¿es conveniente seguir vendiendo o se debe detener la producción? ¿Por qué? Bueno, para este tipo de toma de decisiones lo que tenemos que hacer nosotros es ver cuál es el beneficio neto de seguir produciendo, ¿ya? El beneficio neto va a ser la resta de los ingresos relevantes menos los costos relevantes. Antes de seguir, es importante mencionar que los costos fijos no siempre son irrelevantes y por otro lado los costos variables no siempre son relevantes. Un costo relevante es incremental a tomar la decisión. En el caso de este ejercicio, si yo cierro la fábrica, incurro en los costos fijos, pero si yo sigo produciendo, sigo incurriendo en estos costos fijos. Entonces, como se repiten entre ambas alternativas, va a ser irrelevante para la toma de decisiones. En otra toma de decisiones, por ejemplo, producir un producto o adquirirlo externamente, un costo variable como las comisiones a los vendedores sería irrelevante para la toma de decisiones, ya que igual voy a incurrir en aquel costo independiente de que lo produzca o lo adquiera con un proveedor. En primer lugar, nuestros costos relevantes en este caso van a ser solamente los costos variables, los que van a variar si es que yo produzco o no. Entonces, si yo produzco, voy a tener material directo de 0,73, mano de obra directa por 0,24 dólares y los SIF variables por 0,92 dólares. En este caso, los SIF fijos no serían un costo relevante, ya que si es que yo produzco o no produzco, igual voy a tener que incurrir en esos costos fijos, ¿ya? Entonces, esto nos daría un costo total relevante de 1,89 dólares. Luego, los ingresos relevantes sería el precio al que yo vendería las libras de cátodos de cobre, que en el enunciado nos dicen que son de 2,03 por libra. Entonces, nuestro beneficio neto de seguir produciendo va a ser 2,03 menos 1,89 y eso nos da 0,14. Por lo tanto, como el beneficio neto es positivo, sí deberíamos seguir produciendo. En la siguiente pregunta nos dicen, si el precio bajara aún más hasta 1,6 por libra, aunque se espera que se recupere niveles de 3,6 dólares y hasta 4,15 dólares dentro del próximo año, ¿cuánto deberían ser los costos implicados en la reapertura de la mina para no querer cerrarla, inclusive con el precio de 1,6 dólares, siendo que se producirá y venderá lo mismo que la última temporada? Bueno, para responder a esta pregunta, ustedes tienen que pensar que si nosotros detenemos la producción, luego para volver a producir tenemos que incurrir en costos de reapertura, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a seguir teniendo los mismos costos relevantes de 1,89, pero ahora nos dicen que el precio de mercado bajó, ya no es 2,03 sino que es 1,60. Entonces, si nosotros restamos ingresos relevantes menos los costos relevantes, nos da un beneficio neto de menos 0,29. Como el beneficio neto es negativo, nos estaría diciendo que nosotros deberíamos dejar de producir, porque producir nos está entregando un beneficio que es negativo, ¿ya? Pero la pregunta nos dice cuánto deberían ser los costos de reapertura para que nosotros siguiéramos produciendo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que considerar el costo de reapertura como un ahorro si es que nosotros seguimos produciendo, ¿ya? Entonces, esta va a ser nuestra incógnita. Como nosotros tenemos un beneficio neto de menos 0,29,
El ahorro en costo de reapertura debería ser 0,29 para que nuestro beneficio neto sea 0. Entonces, los 0,29 multiplicado por los 40 millones, que es la cantidad producida y vendida, nos da que nuestros ahorros en costo de reapertura tendrían que ser 11.600.000 para que la mina no quiera cerrar inclusive con el precio de 1,60. En el ejercicio 2 nos están diciendo: a finales del 2010, Cencosud abrió el centro comercial Portal Ñuñoa, que contaba con varias tiendas, entre ellas un París. Cencosud enfrentaba una decisión de arrendar o no un espacio a la Polar, que al ser una multitienda como París, apuntaba a un público objetivo parecido, pero de distintos segmentos. Uno de los últimos conflictos que sufría Cencosud era si debía apoyar a una multitienda propia como París o arrendarle un espacio a la competencia que era la Polar. Por concepto de arriendo, Cencosud podía recibir 18 millones al mes arrendándosela a la Polar o a cualquier otra serie de cadenas de pequeñas tiendas, a sabiendas de que los costos de adecuación del espacio físico lo pagan los arrendatarios y no el arrendador, Cencosud. La política comercial de París utiliza un markup de 5/3 y la competencia con la Polar la haría perder 150 millones anuales en ingresos por venta. Si la Polar ofrece pagar un 30% más de lo estipulado por el arriendo del local, ¿debe Cencosud arrendárselo o no? ¿Por qué? Bueno, en este tipo de toma de decisión nosotros tenemos que definir si es que le vamos a arrendar a Polar o no se lo vamos a arrendar, ¿ya? Y dentro de todo este enunciado que nos están dando, tenemos que ver cuáles son los costos relevantes y cuáles no. Lo primero que me dicen es que Cencosud va a recibir un arriendo mensual de 18 millones mensuales, lo que implica un arriendo anual de 216 millones. ¿Ya? Esto para Cencosud es un ingreso comprometido, ya que Cencosud puede arrendárselo a cualquier tienda y va a seguir recibiendo este ingreso. Por lo tanto, este ingreso, este arriendo, va a ser irrelevante para la toma de decisiones. Luego tenemos que evaluar cuáles son los costos relevantes de arrendarle el espacio a la Polar. El principal costo relevante que vamos a tener va a ser la pérdida de ingresos, porque París es una tienda de Cencosud. Si Cencosud no le arrienda el espacio a París, va a tener una pérdida de ingresos por 150 millones, que es la que nos están dando acá en el enunciado. Luego tenemos que evaluar los ingresos relevantes. El primer ingreso relevante que vamos a tener va a ser el pago extra que me ofrece la Polar. Entonces me dice que la Polar me ofrece pagar un 30% más de lo estipulado por el arriendo del local. Entonces voy a tener el 30% más de lo que yo tendría de arriendo normal, que serían 64.800.000. Luego, si es que yo le arriendo a la Polar y no a París, como París es una tienda de Cencosud, voy a tener un ahorro en costos variables, que serían de 90 millones. ¿Cómo lo calculé? Entonces, nosotros tenemos que los costos variables totales por el markup es igual a los ingresos por venta. Luego tenemos que nuestro markup es de 5/3. Si pasamos dividiendo el markup a los ingresos por venta para determinar los costos variables totales, vamos a tener que nuestros costos variables totales son 150 millones, que también lo dicen en el enunciado, por 3/5 y nos da un ahorro en costos variables por 90 millones. De esta manera, el total de ingresos relevantes va a ser la suma de estos dos. Luego tenemos que evaluar el beneficio neto, que serían los ingresos relevantes menos los costos. Y esto nos daría un beneficio neto de 4.800.000 positivo. Por lo tanto, como el beneficio neto de arrendarle a la Polar es positivo, Cencosud sí debería arrendarle el espacio. Bueno, en el ejercicio 3 nos hablan de el Hospital de Constitución ha logrado poner en operación uno de sus más admirables equipos de escaneo molecular. El escáner, que había quedado inhabilitado luego del 27F del año 2010, ha logrado volver a funcionar después de más de un año de reparaciones en Bogotá, lo que significó un desembolso de 164 millones. El equipo fue comprado nuevo hace 4 años con una capacidad inicial de 300.000 radiografías. Hasta hoy solo ha realizado 115.000 de ellas y se esperaba un promedio de 30.000 anuales. Lo anterior no implica que se altere su vida útil,
aunque la depreciación sea por el número de exámenes realizados. El funcionamiento del equipo tecnológico de rayos X implica tener operarios de tiempo completo, es decir, 3 personas para que cubran las 24 horas del día a un sueldo de 415.000 mensuales cada uno. Es de considerar que el equipo se adquirió en 252.250.000, no tiene valor residual y el desembolso de las reparaciones se ha añadido al valor libro, por lo tanto es depreciable también. Cada radiografía tiene que ser meticulosamente realizada por un médico que cobra 280 pesos por cada una, además de recibir una segunda opinión de una entidad externa, por lo que se cobran otros 430 pesos. Adicionalmente, el hospital debe desembolsar 10.800.000 por cada 20.000 exámenes por concepto de papel, electricidad, sobres, tinta, timbres y diseños. Este servicio ha generado controversia en la comunidad, ya que es uno de los pocos servicios cobrados por la entidad a 3.850 cada uno. Este precio, según estimaciones de la alta dirección del establecimiento, alcanza a cubrir perfectamente los costos primos y considera 380 pesos de CIF variables asignados con base en las horas MOD. La depreciación del edificio, que fue una donación de don Alberto Urquieta Quesada, totaliza 280 millones anualmente y se asigna con base en los costos primos. Una clínica privada ha copado la capacidad de su máquina de ultrasonidos, pero la demanda no justifica la adquisición de una nueva. Por lo tanto, se ha comunicado con el hospital para arrendarle algunas radiografías. Es decir, la clínica le enviaría a algunos clientes al hospital y le pagaría un precio de 3.100 por radiografía. Entonces, en la letra A nos dicen, ¿el hospital debe aceptar la oferta si tiene capacidad para tomar los exámenes? Entonces, aquí nos dan mucha información, por lo tanto escribí todos los datos que nos dan acá. Lo fundamental en este tipo de ejercicios es determinar cuáles son costos no relevantes que no nos van a servir para desarrollar el ejercicio o tomar la decisión que nos están dando. Entonces, primero el desembolso de las reparaciones en Bogotá va a ser un costo hundido, ¿ya? Luego, los sueldos de los operarios va a ser un costo comprometido, ya que si recibo o no la oferta, igual tengo que pagarle el sueldo a los operarios. Luego, el costo de adquisición del equipo también va a ser un costo hundido, por lo tanto va a ser un costo no relevante. Por otra parte, la depreciación también va a ser irrelevante para la toma de decisiones. Entonces, en la letra A me dicen, ¿tengo que aceptar la oferta de la clínica privada? Yo tengo que la capacidad total de la máquina son 300.000 radiografías y la capacidad actual son 115.000. Por lo tanto, existe capacidad ociosa. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuánto es el precio mínimo que estoy dispuesto a cobrar? Cuando existe capacidad ociosa, el precio mínimo que yo voy a cobrar van a ser los costos marginales o los costos relevantes. En este caso, los costos relevantes o marginales van a ser el costo de revisión de cada radiografía, la segunda opinión de la entidad externa, que la anotamos también acá, 280 y 430, los otros desembolsos como el papel, la electricidad, etc., de 540 pesos, y los CIF variables. Los otros desembolsos los calculamos como el total que nos están dando dividido en 20.000 para tenerlo en unitario. Esto nos da un total de 1.630 pesos. Luego tenemos que calcular los ingresos relevantes, que serían los 3.100 que nos están ofreciendo la clínica privada por cada una de las radiografías. Con esto podemos calcular el beneficio neto, que sería los ingresos relevantes menos los costos relevantes, lo que nos daría un beneficio neto positivo de 1.470. Como este es positivo, sí debería aceptar la oferta de la clínica privada. En la pregunta B nos dicen, ¿cuál es el precio mínimo para aceptar si tiene capacidad ociosa y si no tiene capacidad ociosa? Ya calculamos el precio mínimo con capacidad ociosa, que serían los 1.630, es decir, el precio mínimo son los costos marginales, pero cuando no existe capacidad ociosa, el precio mínimo que voy a cobrar va a ser el precio de venta total, que yo cobro por la radiografía, ya que para poder aceptar la oferta de la clínica privada, tendría que renunciar a una venta de mis propios clientes. Por lo tanto, lo que yo cobro por mis propias radiografías son 3.850 y eso va a ser el precio mínimo si es que no existiese capacidad ociosa.